título de este mensaje: Dios nos dará la victoria. Gloria a Dios para siempre. Dios nos dará la victoria, hermanos. Solamente hay que confiar y creer y Dios nos dará la victoria. Pero para que Dios le diera la victoria, gloria a Dios para siempre, en el libro de Éxodo al pueblo de Israel, hubieron que hacer muchas cosas y hoy día es el mensaje para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ya, mi hermano, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 15. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermano Fabi, ¿le puede bajar un poquito el volumen? Que se está acoplando. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. ¿Lo encontró? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya. Éxodo. Ahí sí. Gracias, hermano. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 15. Dios nos dará la victoria. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en el verso 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tome asiento, mi hermano, y oramos por la palabra. Gloria a Dios para siempre. Vamos a volver al versículo 8, hermano Damián. Ya, a su nombre. Amén. Hay que estar atento. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el título de la prédica? Se llama Dios nos dará la victoria. Ya, yo le voy a compartirle una historia bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo. Amén. Mientras el pueblo de Israel que venía bajo la esclavitud, el pueblo de Israel que no conocía la guerra, ¿se va entendiendo, no? El Señor lo sacó, gloria a Dios para siempre, bajo la tutela, bajo la fuerza de Faraón, y sacó al pueblo de Israel. Bendito el nombre del Rey. Por causa, escúchalo bien, por causa de la desobediencia, el pueblo de Israel comenzó a vagar. Empezó a vagar, ¿qué cosa? 40 años. ¿Dónde? En el desierto. Bendito el nombre del Señor. Y mientras el pueblo de Israel vagaba, hermano, amigo, gloria a Dios para siempre, alabio del vive, se levantó un pueblo contra la nación de Israel. Gloria a Dios para siempre. Así también en estos tiempos la iglesia de Cristo se levanta mucha gente. Bendito el nombre del Señor. Creyendo, gloria a Dios para siempre, que van a cerrar la boca de la iglesia, creyendo que van a cerrar la boca de los predicadores. Pero el Señor siempre va a levantar la iglesia, va a levantar predicadores. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia la fundó Cristo Jesús el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo? El pueblo de Israel caminaba junto con quién, junto con Moisés. Caminaba junto con Aarón. Gloria a Dios para siempre. Y este pueblo, gloria a Dios para siempre, que salieron de la tierra de Egipto, se da a entender que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres, ni niños, ni ancianos, al lado que él vive. Entonces se cree que en un promedio salieron como 2 millones de judíos, contando a esposa, contando niños y contando a los ancianos mínimo. 2 millones salieron juntamente con Moisés. ¿A dónde? A cruzar el desierto. Y mientras estaban en el desierto, se levanta el enemigo, se levanta un pueblo, gloria a Dios para siempre, contra Israel. ¿Cómo se llama el mensaje hoy día? Dios nos dará la victoria. Sí, amén. Escúchalo bien. Dios nos dará la victoria. Primero, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto, donde no hay nada. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Donde en el desierto no había árboles para recibir la sombra. No había nada. Lo único que había era solamente la fe.
y creer lo que Dios estaba haciendo. Así también hoy día la iglesia, gloria a Dios para siempre, nosotros estamos como el pueblo de Israel. Estamos ahí, empezando, gloria a Dios, creyendo que Dios nos va a dar la victoria, creyendo que Dios nos va a dar la tierra prometida, creyendo, gloria a Dios, no viendo nada, viendo solamente un desierto. Y así en el desierto muchos incrédulos cayeron, así también de repente va a pasar, hermano, que muchos van a desistir, van a dejarse, van a ir. Alaba lo que Él vive. Pero los hombres de fe son los que alcanzan las promesas del Señor. ¿Se entendió, cierto? Ahora escúchelo bien porque hay texto por texto. Para que entienda, hermano, que Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús está con nosotros? Amén. Créanlo, hermano. Yo lo creo. Yo creo que el Señor está con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Vamos al versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿Dónde? En Refidim. ¿Quién era Amalek? Amalek, gloria a Dios para siempre, era un pueblo nómada. Era un pueblo que habitaba entre Egipto, gloria a Dios, y Canaán. Era un pueblo que era de la descendencia de Esaú. Bendito el nombre del Señor. Era un pueblo, gloria a Dios para siempre, que en cierta parte tenía parentesco con Israel. Bendito el nombre del Señor. ¿Se va entendiendo? Y este pueblo se levantó cuando vio a un pueblo cansado. Así dice la Biblia. ¿Saben cómo caminaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en el desierto y estaba cansado y estaba fatigado. Gloria a Dios para siempre. E incluso en Deuteronomio 25:18 dice que Amalek atacó a Israel por la retaguardia, o sea, lo atacó por atrás. Bendito el nombre del Señor. Así también Satanás, el diablo, se va a levantar para atacar a la iglesia. ¿Y sabe cómo lo va a atacar? Por atrás, cuando nos pide prevenir. Por eso la Biblia dice que tenemos que velar y tenemos que orar porque estamos en la batalla espiritual. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar la victoria? Amén. Hay que estar atento, hermano, porque Satanás anda como un león rugiente, ¿cierto? Y va a buscar la retaguardia, va a buscar la falencia que usted tiene, gloria a Dios para siempre, para meterse ahí y destruir tu corazón. Alabe lo que vive. Y sobre todo destruir tu fe. Porque la fe es la que nos sostiene aquí en la iglesia. Hermano, yo siempre he dicho a usted, en la iglesia hay muchos emocionales, hay mucho sentimentalismo dentro de la iglesia. Si dicen, yo doy mi vida por ti, gloria a Dios para siempre. Y le llega, 3 días después se olvidaron de Dios. ¿Y por qué? Porque no están basados en la fe en Cristo. Tienen solamente su fuerza, sus sentimientos, sus emociones. Nosotros no vivimos por emociones, nosotros vivimos por aquel que murió en la cruz. Amén, amén. ¿Se va entendiendo, no? Entonces vino Amalek y peleó contra ¿quién? Contra Israel. Y lo pilló en retaguardia. Y en Deuteronomio 25:18, como le compartí, el Señor sabe lo que dijo. Se levantó Amalek contra mi pueblo y mi pueblo estaba cansado y trabajado. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Cansado y trabajado. ¿Por qué estaban cansados y por qué estaban trabajados? Porque llevaban años, ya llevaban tiempos. ¿Dónde? Cruzando el desierto. De repente nosotros, gloria a Dios para siempre, tenemos que pasar desierto. Y estamos cansados, y estamos trabajados, gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo, no? Y así como se levantó Amalek contra Israel, así también los demonios se levantan contra nosotros para destruirnos. Alabe lo que Él vive. Por eso la iglesia no debe de caer. Nosotros no nos decaímos por el número de personas. Nosotros alabamos y gozamos al Señor en lo poquito y en lo mucho. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Se entiende, no? Gloria a Dios. Amén. Vamos al versículo 9. Escúchelo bien. Porque el Señor le dio la victoria a Israel, hermano. Pero usted tiene que entender por qué Dios le dio la victoria a Israel. Porque si Dios le dio la victoria a Israel, Dios también va a dar la victoria a nosotros. Pero escúchelo bien. Pero para que Dios cumpla sus promesas, pero para que Dios dé la victoria, Dios tiene que colocar a hombres y mujeres en lugares precisos para que la obra continúe. Bendito el nombre del Señor. Versículo 19. Y dijo Moisés, ¿a quién? A Josué. Josué, gloria a Dios para siempre. Josué era como un discípulo de Moisés. Josué estaba siempre al lado de ¿quién? De Moisés. Gloria a Dios para siempre. Incluso Josué y Caleb eran varones de fe. Era tanto su fe que ellos creían que los enemigos que eran alto, Dios se lo iba a dar ese terreno. Y esos enemigos iban a vencerlos. Era grande, tan grande su fe. Gloria a Dios para siempre, que lo único que quería agradar a Jehová y apoyar a su amigo, gloria a Dios para siempre, a Moisés. Por eso Josué, si usted mira la escritura, mientras Moisés estaba arriba en el monte, gloria a Dios para siempre, buscando el rema, buscando la revelación del Eterno, ¿dónde estaba Josué? En la mitad del monte. Santo el nombre del Rey, amén. Y estos varones se encuentran, sí, ¿es de todos? No.
Porque la iglesia, Dios tiene que levantar Josué. Amén. ¿Y quiénes son los Josué? Son los que ayudan ¿para qué? Para que la obra continúe. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones. Escúchenlo. Que le dijo, escoge los varones. ¿Y por qué Moisés le dice a Josué, escoge los varones? Primero, porque el pueblo de Israel venía de Egipto, el pueblo de Israel venía bajo esclavitud. El pueblo de Israel no venía con pensamiento de guerra. El pueblo de Israel no conocía las armas. El pueblo de Israel no conocía las batallas. ¿Se va entendiendo? Porque venían con un pensamiento esclavo. Entonces Moisés va y le dice a Josué, Josué, yo te necesito aquí en el valle. Yo quiero que tú vayas a la pelea. Gloria para siempre. Yo quiero que tú vayas y escoge varones. No dijo al azar, dijo escógelos. Alabro que él vive. Y para escoger varones, ¿qué tuvo que pasar en ese momento? Dios tuvo que levantar varones. ¿Cuál varones? Varones voluntarios. Y los varones voluntarios dijeron, ven aquí, Josué, estoy dispuesto a pelear. Estoy dispuesto a batallar. Estoy dispuesto a, gloria para siempre, a decir al enemigo, basta. Somos el pueblo bendito de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Otra cosa importante, escoge los varones. O sea, no es de todos, no, hermano. No es de toda la guerra, no, hermano. Por eso cuando nosotros sacamos a campaña, sacamos a predicar, no es de todos que vayan todos. Amén. ¿Quiénes tienen que ir? Los que tienen el corazón de conquista, los que tienen el corazón de alcanzar almas, los que tienen el corazón de guerra, los que tienen el corazón de alcanzar, gloria para siempre, decirle, diablo, basta, porque Cristo Jesús vive en este lugar, gloria para siempre. Cristo va a levantar en este lugar gente. ¿Se va entendiendo? Pero no es de todo. ¿Qué Dios tiene que hacer? Tiene que levantar, ¿qué? Varones. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que esta es la primera batalla de Israel. Es la primera batalla. La Biblia dice que antes de esta batalla el Señor guardó a Israel. El Señor cuando saca al pueblo de Israel, gloria a Dios para siempre, dice que no lo llevó por el camino de los filisteos, lo llevó por otro lado. Y cuando lo llevó por otro lado aparecen los amalecitas y se levantan. Entonces el pueblo de Israel no tenía batalla, no tenía historia, no conocía nada. Lo único que tenían era el Dios de los ejércitos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto creen que Dios nos va a dar la victoria? Amén. Nosotros somos nuevitos. Amén. Quizás de repente miramos al pueblo y decimos, no hay experiencia. No hay experiencia de campaña. No sé si me entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. A lo mejor no hay experiencia de guerra, no hay experiencia de ganar almas, no hay experiencia, no sé. Pero hermano, pero así como Dios le dio la victoria, gloria a Dios para siempre al pueblo de Israel, Dios también nos va a dar la victoria cuando salgamos a predicar su nombre. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Rey. Dios tiene que cambiar nuestro pensamiento. Así como el pueblo de Israel venía del pueblo de Egipto, cautivado, gloria a Dios para siempre, por el mundo, por la opresión. Así también venimos nosotros de las calles, de las casas, gloria a Dios para siempre, sin Dios, oprimidos en el pecado. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Levantar un ejército. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo, no? Entonces tenemos que entender, primero escoge los varones para la primera batalla de Israel. Gloria a Dios. Escúchelo bien, después dice, y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear. En ese momento Josué se convierte en el líder, gloria a Dios para siempre, en el líder, gloria a Dios, en el comandante. En ese momento Josué se convierte en el comandante del ejército de Israel. Bendito el nombre del Señor. Y Josué no tenía idea, hermano. Pero el Señor lo mandó y le dijo, ahora en adelante te voy a ponerte a cargo de un grupo de personas y vas a ir a batallar, gloria a Dios para siempre, porque vas a ir a ganar la guerra. De repente nosotros decimos, pero yo Señor, lo voy a hacer yo, Señor, pero si soy muy joven, no tengo la experiencia, quizás no sé predicar, quizás no sé tocar el mejor instrumento, pero el Señor le dice, sí, tú, anda. Bendito el nombre del Señor. Es que no sé coordinar, coordina. Gloria a Dios para siempre. Alabre. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga a mi hermana Emma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya. Escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Escuchen. La Biblia dice, mañana yo estaré sobre la cumbre. Escúchelo. ¿Qué dice Moisés? Moisés dice, mira Josué, yo quiero que tú vayas a la batalla, yo quiero que vayas a pelear en el nombre del Señor, y yo mañana voy a estar en la cumbre, voy a estar en la montaña, voy a estar arriba, escúchelo. Yo voy a estar en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué representa la vara? La vara representa el poder de Dios.
¿Qué representa la vara? La vara, esa vara fue, gloria a Dios, el poder de Dios, donde Moisés pudo demostrar las maravillas, los prodigios, los milagros en Egipto. Entonces no era cualquier vara. Moisés dijo, no, yo sé que tengo la unción de Dios, yo sé que el poder de Dios está sobre mí, pero yo en este momento necesito subir. ¿Dónde? A la cumbre. ¿Dónde necesito subir? A la montaña. ¿Dónde Jesucristo subía a orar? La Biblia dice, ejemplo, entre paréntesis, Jesucristo cuando predicaba y sanaba a la gente, ¿dónde se iba después? A la montaña. ¿A qué? A orar, a buscar presencia de Dios. ¿Y por qué la montaña? Porque la montaña, gloria a Dios para siempre, tiene un simbolismo. ¿Sabe cuál es el simbolismo de la montaña? Reino. Entonces yo debo entender que cuando Moisés sube y dice, yo me voy a la montaña, ¿dónde se va? Va al reino, va al corazón del Padre. Y mientras Josué va a la batalla. ¿Se va entendiendo? Aquí se puede entender también que Moisés es una figura de Cristo. ¿Cristo dónde está? En el reino, a la diestra del Padre. ¿Dónde? Intercediendo. ¿Por quién? Por los Josué en la tierra. ¿Cuántos son Josué? ¿Quiénes son los Josué? La iglesia. Y la iglesia está batallando. ¿Y dónde está el Padre? Para siempre. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, en el reino. ¿Se va entendiendo, no? Ascendió. Alaba lo que Él vive. ¿Va entendiendo o no va entendiendo? Entonces, mi hermano, gloria a Dios. Escúchelo bien. La vara de Dios representa el poder de Dios, la victoria sobre Egipto. Y también representa la montaña, reino e intercesión. ¿A qué fue? Moisés sube la montaña. Escuchen. ¿Quiere que Dios le dé la victoria? La victoria Dios no la da a un hombre solo. Si usted piensa que Dios va a dar la victoria porque el hermano Andy está solo y porque Dios le va a dar la victoria a él, no. Dios va a dar la victoria cuando nos unamos, cuando seamos 2 o 3 conforme al mismo corazón de Dios. Dios nos va a dar la victoria. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero eso sí, tenemos que aprender desde ya. No todos son ojos, no todos son nariz, no todos son manos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios tiene que levantar predicador en este lugar, ¿cierto? Amén. Por ejemplo, si ustedes ven, yo toco guitarra, ahí nomás, alaben, ¿cierto? Amén. Pero hay otros que se peinan con la guitarra, por más. ¿Por qué? Porque no todos cumplimos el mismo rol. Así también Moisés entendió. ¿Cómo Moisés iba a ir a la guerra? Si él era el hombre de Dios, era el hombre intercesor. Entonces, como era el intercesor, tenía que irse al monte. ¿Y cuál es ese monte? La oración. ¿Cuál es ese monte? El ruego. ¿Cuál es ese monte? El clamor. Ese es el monte. Cada vez que nosotros vamos en la mañana y nos arrodillamos al Señor, nos vamos al monte a orar, a clamar, a gemir. Gloria a Dios para siempre, para que Dios nos dé la victoria. Y a otros, Dios tiene que darle la fuerza, la valentía para batallar contra el enemigo. ¿Cuánto creen que Cristo nos va a dar victoria en la campaña? Pero el Señor dice, antes de ir a la campaña, gloria a Dios, porque Dios ya levantó a todo Josué, Dios ya levantó el coro, ya Dios levantó a los coordinadores, Dios levantó ya al predicador, Dios está levantando un pueblo, se va entendiendo, los Josué están listos. Pero lo que quiere el Señor, ¿qué quiere? Que los Moisés, ¿dónde vayan? Al reino. ¿A qué? A clamar, a gemir, a buscar presencia del Eterno. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la victoria. Amén, gloria a Dios. ¿Se va entendiendo el mensaje o no? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos al versículo 10, hermano Damián. Escúchelo bien. En el versículo 10, si nosotros miramos la Escritura, la Biblia dice que el mismo Dios de ayer, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Amén. Éxodo capítulo 17, versículo 10. Gloria a Dios para siempre. Y dice la Biblia, e hizo Josué como le dijo ¿quién? Moisés. ¿Qué hizo Josué? Voy. Tú me enviaste, voy. Hermano, una característica que debemos tener nosotros en la iglesia es honrar. ¿Sabes lo que significa honrar? Respetar, cuidar, amar. No menospreciar, no despreciar, porque cuando uno menosprecia, cuando uno desprecia, eso no es honra. Nosotros honramos, gloria a Dios para siempre. Dios honra a los que le honran. Alaba lo que Él vive. ¿Se va entendiendo, no? Y Josué fue y le hizo como le dijo Moisés. ¿Se fue a dónde? A la pelea, a la batalla. Fue a coger varones, escúchelo. Fue a coger varones. Peleando contra Amalek y Moisés. Aquí viene otra cosa importante. Le hago la pregunta yo a usted. ¿Moisés subió solo al monte a orar? ¿Subió solo? No. La Biblia dice, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collar. O sea, subieron 3 varones. No subió Moisés solo. Subió juntamente con Aarón y con Hur.
Gloria a Dios para siempre. ¿A dónde? Al monte a clamar, a gemir. Hermano, escúchelo bien. ¿Quién era Aarón? Aarón, usted tiene que conocer, era el hermano de Moisés, ¿cierto? Aarón, Dios lo levanta como el sumo sacerdote. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué significa sumo sacerdote? Significa el que va por excelencia. Gloria a Dios, o excelente, gloria a Dios, de la intercesión. Alabe lo que él vive. ¿Y a quién más Dios levantó? A Ur. ¿Y quién era Ur? Ur era un líder en la nación de Israel. Ur era uno que estaba ¿dónde? ¿Al lado de quién? De Moisés. Moisés no subió a orar ¿con quién? Con Coré. Con gente que le odiaba, con gente que murmuraba, con gente que deseaba su lugar, que deseaba su puesto. No, Moisés subió con Aarón y con Ur. Subió con hombres de intercesión, subió con hombres de liderazgo. Vamos a clamar al rey. Vamos a buscar la victoria. ¿Dónde? Arriba. Gloria a Dios para siempre. Así también como nosotros en estos tiempos. Amén. Ejemplo, hermano, paso el dato. Nosotros esta semana ya vamos a levantar el equipo de oración. Amén. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren orar? Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantar un equipo de oración para orar en la mañana, en la madrugada. Y también buscar una casita y orar. Gloria a Dios para siempre. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros no podemos hacer nada sino conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que clamar porque ¿quién es el que convence el pecado de juicio? Es el Espíritu Santo del Señor. Y la iglesia no es carnal. La Biblia dice que nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Y para que sea poderosa en Cristo Jesús tiene que ser espiritual. ¿Se va entendiendo, no? No espirituado, no, espiritual. Amén. Alabe lo que vive. Porque hay muchos que están espirituados dentro de la iglesia. Alabe lo que vive. Ya, sonría. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Y sube Moisés, ¿dónde? Al monte. Hermano, necesitamos un grupo de hermanos y hermanas que suban al monte. Necesitamos que subamos. Gloria a Dios para siempre, a buscar presencia de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a buscar para que Dios nos dé la victoria. Sí, mi Dios, amén. Porque podemos tener, escúchelo, podemos tener el pueblo de Israel, gloria a Dios para siempre, pueden tener los mejores aviones en estos tiempos, pueden tener los mejores tanques, pueden tener lo mejor, se va entendiendo militarmente, pero si no tiene la respuesta de Dios, si no tiene el refugio de Dios, si no tiene la voluntad de Dios, no hay victoria. Nosotros podemos tener así un alparlante, hermano, a las campañas. Podemos tener el mejor micrófono, podemos tener lo mejor todo. Hasta el mejor predicador, el mejor evangelista. Pero si no está la voz de Dios, no está la voluntad de Dios, no se mueve nada. ¿Cuánto creen que el Señor se va a glorificar? Amén. Gloria a Dios para siempre. Yo siempre me acuerdo de una promesa del Señor, un entre paréntesis cortito. Un entre paréntesis el Señor que mostró hace como 10 años atrás. Alabe lo que Él vive. Donde mi esposa veía y decía que ella veía que nosotros hacíamos campañas. Escuchen, una promesa, hermano. Y cuando hacíamos campaña, predicábamos en una campaña, decía mi esposa, y los paralíticos caminaban, hermano. ¿Cuánto creen que el Señor está con nosotros? Amén. Yo lo creo. Puede levantarse paralítico, gloria a Dios para siempre, naturalmente, físicamente, pero también se pueden levantar muchos paralíticos espiritualmente, que están retenidos en sus casas, que ya con sus labios no dicen gloria a Dios, pero Dios necesita que pase ese predicador, esa predicadora y le diga: Cristo te llama, levántate. Necesitamos presencia. La Biblia dice: donde hubieran 2 o 3 convocados en mi nombre, Moisés, Aarón y Ur, 3 convocados en su nombre, Dios dio la victoria. Y Dios respaldó a Josué. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo o se va entendiendo? ¿Están contentos, no? Vamos al versículo 11. Gloria a Dios. Acuérdense que este está el versículo 15. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando llegan al monte, gloria a Dios para siempre, empiezan a orar. Moisés, el líder de la congregación, el líder del pueblo de Israel, empieza a levantar sus manos. Cuando se levanta las manos, son de adoración. ¿Se acuerdan un día cuando le predicamos y decíamos que este son de rebeldía? Gloria a Dios para siempre. Estos son de adoración. Moisés alzó, gloria a Dios para siempre, su mano. Y no fue así, fue así. Y mientras Moisés alzaba sus manos, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Prevalecía. ¿Qué significa prevalecía? Empezaba a ganar la batalla. Gloria a Dios para siempre. Y cuando tuvo Moisés levantando sus manos, el pueblo del Señor se movía y ganaba la batalla. Y la batalla, gloria a Dios para siempre,
Pero más cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Qué tremendo. Un varón de Dios que tenía que tener la mano alzada para que Dios le diera la victoria, ¿cierto? Así también nos pasa a nosotros, gloria a Dios, antes de llegar a Moisés. ¿Cuántas veces tenemos las manos levantadas al cielo, cierto? En carácter de adoración, Señor, te alabo y te bendigo, te glorifico y te exalto, ¿cierto? Lo primero que quiere hacer el Satanás, el diablo, es desanimarte. ¿Sabe cómo te desanima Satanás? Entregándote mensajes, gloria a Dios, para siempre, de culpabilidad. ¿Sabe cómo te desanima Satanás? Entregando mensajes de que tú no lo puedes lograr. ¿Sabe cómo te desanima Satanás? Diciendo, gloria a Dios para siempre, con tus ojitos, nada, todo es imposible. Gloria a Dios para siempre, entonces los brazos se bajan. Ahí también Moisés, gloria a Dios para siempre, un entre paréntesis nomás. Mejor Moisés, si bajaba los brazos, gloria a Dios para siempre, él pensaba y decía, si yo bajo los brazos, cae Israel. O sea, Moisés también se sentía parte de la batalla. No porque Moisés no estaba en la guerra, no era parte. Él estaba con su mano alzada. Gloria a Dios para siempre. ¿Alta usted alguna vez con la mano alzada o no? ¿Cuánto dura? Alabe que él vive. Santo el nombre del Señor. A mí me ha pasado cuando nosotros cuando uno guarda cositas arriba, ¿cierto? Hermana Natalie, arriba en los muebles. O sea, ¿cómo se llama? Cuando uno guarda cosas arriba, ¿y qué pasa después con los brazos? Se cansa. Eso le pasó a Moisés, bendito el nombre del Señor. Cuando se dieron cuenta, ¿quién? Moisés. Cuando se dio cuenta, ¿quién? El sacerdote Aarón. Cuando se dio cuenta, ¿quién? Ur. Que cuando bajaba los brazos, prevalecía Amalek. Dice la Biblia, gloria a Dios para siempre, que ellos se unieron. ¿A qué cosa? A levantarle sus brazos. ¿Sabe, hermano, qué importante? Como le decían delante, la victoria no es solo. Nosotros podemos tener en este caso, ejemplo, al hermano Andy que está liderando en este lugar. Pero los desánimos también vienen. Hay momentos que nosotros, gloria a Dios, le va a pasar a usted, me va a pasarme a mí. Hay momentos que estamos así, hermano. Gloria a Dios. Y hermano, corrimos, fortalecimos, vamos, predicamos, ensanchamos, estamos en las casas, estamos así, hermano. Pero hay momentos que los brazos se bajan, por hermano. Y cuando se bajan los brazos necesitamos a ese ¿quién? A ese sacerdote. Necesitamos a esos varones, a varoncitas en este tiempo que te digan, no, hermano, no lo baje. No baje los brazos, porque si baja los brazos se deshace todo. Mi Dios. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Amén. Por eso la Biblia siempre nos ha llamado a ¿qué? Orar los unos por los Otros, sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso si hoy día tenemos los brazos bajados, tenemos caídos los brazos, gloria a Dios para siempre, estamos en desesperanza, o creemos que Dios nos va a dar la victoria, hermano, déjeme decirle que aquí estoy yo para ayudarle a levantar sus brazos, hermano. Y sobre todo el Señor va a levantar tu mano, hermano. No decaigamos, porque estamos en la batalla espiritual más grande que se ha peleado en todos los tiempos. ¿Y sabe lo que se está batallando? El alma de las personas. ¿Y sabe lo que Dios necesita? Guerreros. ¿Y sabe lo que Dios necesita? Guerreras. Yo me acuerdo, hermano, que hace como 3, 4 años atrás, mientras hacía estudios bíblicos en una casa de una hermana, se levantó una varoncita de ese grupo de 30 personas. Se levanta y me dice, hermano Andy, Dios me dio un sueño. Y le dije, cuéntemelo. Me dijo, hermano Andy, yo me veía con usted. Y los dos estamos vestidos de guerrero, me decía. Estábamos con la armadura de guerrero. Íbamos a atacar la ciudad. Yo quedé pensando, dije, qué tremendo. Le dije, hermano, y me dijo, ¿qué será? Yo le dije, es un llamado a la guerra, es un llamado a predicar, es un llamado a anunciar el Evangelio de Cristo. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. Eso Dios lo mostró hace 3, 4 años atrás. Y de esas 30 personas, hoy día la miro y es la hermanita que está al lado mío, por hermano. ¿Y los demás dónde están? Pero el Señor ya lo había mostrado. Lo había mostrado hace 3, 4 años atrás lo que Dios iba a hacer. Santo el nombre del Señor. Alabado que vive. Por eso le digo yo, Moisés tenía que mantener los brazos ¿dónde? En alto. Para que Dios diera la victoria. Hermano, mantén tu fe en alto para que Dios te dé la victoria. Y no solamente la fe, mantén el gozo, la alegría. Alábalo y bendícelo ahí en alto. Gloria a Dios para siempre, porque Dios, dice la Biblia, considera las peticiones del corazón del hombre. Pero cuando los brazos están en alto, pero cuando los brazos están caídos, gloria a Dios para siempre. Es más fácil echar, gloria a Dios para siempre, es más fácil echar leña al fuego, ¿cierto? De un árbol caído, hermano. Es mucho más fácil criticar a un hermano que gloria a Dios para siempre, quizá que dejó la fe,
un hermano que quizá dejó de predicar. ¿Se va entendiendo? Es fácil apuntar, es fácil agarrarlo a piedrazo. Alaba lo que él vive. Pero ¿quién se da el tiempo de sentarse al lado del hermano y decirle: Dios te ama, hermano? Amén. Dime, levántese, apóyese en mí y yo me voy a apoyar en ti. Pero sobre todo, apoyémonos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, necesitamos en este tiempo, ¿quién? A este Moisés, a este Aarón, a este Ur, que levanten sus manos. ¿Dónde? En la madrugada, a orar. ¿Cuánto quieren orar? Alábalo que vive. La carne no quiere, este no quiere, si este es más perezoso. Alábalo. Y varios que conozco. Amén. Pero el Espíritu, la Biblia dice que siempre está dispuesto. Así es. El Espíritu siempre está dispuesto a alabar a Dios, pero la carne se opone siempre contra todo lo que se levanta, todo lo que es llamado a Dios. Amén. ¿Se entendió o no se entendió? Amén. Versículo 12. Vamos al siguiente versículo, hermano Damián. Escúchelo bien. Escúchelo. Vemos a Moisés, el líder de Israel, en el monte, alzando sus manos, junto a Aarón y junto a Ur. Abajo Josué, llamando, convocando ¿a quién? A los voluntarios para ir a la guerra, para batallar. Santo nombre del Señor. Y las manos de Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Qué le pasaba a las manos de Moisés? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Escúchelo. Por lo que tomaron una piedra. No dice que Moisés bajó los brazos y dijo: voy a buscar la piedra. No, dice que Moisés estaba ahí y fueron y le buscaron la piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. Acuérdense que estamos hablando de un pasaje bíblico del libro de Éxodo, una batalla, una guerra. Ahora se lo estoy llevando para este tiempo, porque la Biblia dice que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento es para ejemplo, porque se vuelve, gloria a Dios, para siempre vuelve a pasar. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él. ¿Y qué pasó con Pedro? O sea, con Pedro. ¿Qué pasó con Moisés? Se sentó. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a entender la Escritura aquí? Gloria a Dios. Primero, ¿quién es la piedra? Cristo. Se sentó. ¿Qué significa sentarse? Amén. Gloria a Dios. Sentarse significa dos cosas. Escuchen. Sentarse significa descansar. ¿Qué pasó en ese momento? Que Moisés, que clamaba a Dios, que ya estaba cansado en adoración, se sentó, o sea, descansó. Pero también sentarse en la Biblia tiene un simbolismo que significa tomar posición. Alaba lo que él vive. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó posición, ¿para qué? Para seguir orando, intercediendo. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo, no? Y se tomó una piedra y se le puso debajo de él, la cual es Cristo. Ya no era Moisés con su fuerza, ya no era Moisés con sus pies. ¿Se va entendiendo? Ya no era con fuerza humana, ya era Cristo. Cristo sostenía a Moisés. ¿Se va entendiendo? Y él tenía las manos alzadas. Mi Dios. Alabe lo que él vive, hermano. Amén. Nosotros, ¿dónde tiene que estar nuestra fe? Nuestra fe no está basada en los hombres. Su fe no tiene que estar basada en mí, como ni yo en usted, ni en el número de las personas, ni en lo que yo haga. Su fe está basada en Cristo Jesús. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria a lo que vive. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Mi Dios. Amén. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur, gloria a Dios para siempre, sostenían ¿qué cosa? Sus manos. Como le dije que era el carácter de adoración, así. Sostenían sus manos. Un lado estaba, gloria a Dios para siempre, Aarón. Y en el otro lado estaba Ur. ¿Quién sostenía la mano del líder? ¿Quién sostenía la mano del libertador, del caudillo de Israel? ¿Quién lo sostenía? El que intercedía, gloria a Dios para siempre, Aarón. Y el líder, dentro de los líderes que habían, gloria a Dios para siempre, en la nación de Israel, Ur. ¿Sabe, hermano, que cuando usted clama por lo que estamos haciendo, por todo estos servicios hermosos que hemos hecho en el Señor, Dios obra y está a favor de que va liderando, hermano? Mi Dios, así es. De repente nosotros pensamos de que todo es del líder. Yo siempre he predicado eso. De repente nosotros venimos y hay algunos líderes que se hinchan y dicen: ay, hermanito, aquí el Señor, somos 500, somos 2000, somos 10.000 personas, hermano. ¿Se va entendiendo? Así. Pero no, hermano, no es el hombre. Dios pone varones, en este tiempo hay varonas,
para orar, para interceder y para decirte, hermanito, no temas, que yo le levanto su brazo, hermano. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gloria a Dios para siempre. Usted sabe, hermano, le voy a compartir algunas cositas nomás, bien cortitas. Usted sabe que el liderazgo cristiano no es fácil. No, hermano, no es fácil. Aunque de repente usted, no sé, pues puede escuchar un mensaje en YouTube, a lo mejor usted puede escucharme, no sé, pues en el Facebook, a la hora que él vive, ¿se va entendiendo? O a lo mejor usted me ve aquí predicando aquí paradito, gloria a Dios, bien vestido, con su guatita, amén, pero bien vestido. No sé si me va entendiendo. Y aquí yo tengo que predicar y anunciar su nombre, pero el camino de Cristo, el liderazgo de Cristo no es fácil. Porque hay momentos en que, gloria a Dios para siempre, tú ves una iglesia bendecida y hay momentos que tienes que pasar, estar solo con Dios. Y no hay nadie. No hay una llamada por teléfono. No hay un Dios te bendiga, hermano. Se va entendiendo. No hay ningún, hola hermanito, ¿cómo estás? No, sino que el líder llama a los 20, llama a los 30, llama a los 50. Y de repente no es recíproco, hermano. Pero a pesar de que no sea recíproco, Moisés, sabiendo que el pueblo murmuraba de él, Moisés, sabiendo que el pueblo alegaba porque le faltaba, tenían sed, y reclamaban porque tenían sed, reclamaban porque tenían hambre, reclamaban porque no tenían carne, y muchos decían, yo prefiero morir allá en Egipto. Moisés, aguantando y soportando, aún así le levantaba su brazo por ese pueblo. Sí, Señor, así es. Así mismo Cristo hoy día ora e intercede. ¿Por qué? Por su pueblo. Y pues muchas veces su pueblo, ¿cómo anda? Indiferente. Sí, así es. No tiene tiempo para el reino, no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la palabra. Gloria a Dios para siempre. Pero ahí está Cristo intercediendo. Amén. Intercediendo por usted y por mí. Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo, no? Así es. Pero Dios siempre, cuando Dios tiene el llamado sobre un varón, cuando Dios tiene el llamado sobre, gloria a Dios para siempre, una persona, escúchelo bien, que tiene el llamado al Señor, Dios siempre le va a colocarle a quién, a ese Aarón, a ese Ur. ¿Para qué? Para que ore, para que intercede, para que refuerce, ¿qué cosa? Sus oraciones. Bendito el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, yo siempre he dicho a ustedes, nosotros llevamos ¿cuánto? Nos vamos a cumplir un año para congregarnos. Amén. En septiembre, 4 de septiembre, por ahí, alábenlo. Un añito congregándonos. Amén. Pero nosotros nos llevamos un añito, nosotros llevamos 3 años. 3 años cuando comenzamos a trabajar, 3 años que empezamos a orar, 12 de la noche orando, todo por WhatsApp, porque acuérdense que estábamos con coronavirus, hermano, no se podía hacer muchas cosas. Y estábamos a las 12 de la noche orando. Gloria a Dios para siempre. Y entre ellos también algunos se quedan dormidos a la hora que él vive. Amén. Sí, hermano. Y ahí estábamos orando, ahí estábamos clamando a la hora que él vive. Y Dios nunca me dejó solo, hermano. Siempre tuvo Aarón y siempre tuvo Ur. Gloria a Dios para siempre. Y siempre tuvo la hermana Andrea. A la hora que él vive, siempre tuvo la hermana Natalie. Y también había otras varoncitas muy lindas en el Señor que también estaban ahí orando por lo que se hacía, para que Dios hiciera esto. ¿Se va entendiendo, no? Que hoy día veo una hermana Cristina hermosa en este lugar. Hoy día veo una hermana Emma ahí, jovencita, amén, alábelo. En este lugar. ¿Pero qué había? No había nada. ¿Pero qué había? Había oración. ¿Y sabe por qué oramos? Oramos para que Dios nos diera un lugar. Y Dios nos dio el lugar. La oración, el monte. Y oramos para que Dios nos diera las cosas materiales. Y Dios ha provisto. Oramos para que Dios añadiera las almas, hermano. Llevamos un año, gloria a Dios para siempre, y estamos bendecidos aparte de Dios. Señor, E incluso más, ahora vamos a la campaña y vamos con fuerza. sí, mi Dios. Y yo creo que Dios nos va a seguir bendiciendo, hermano. Yo creo que Dios nos va a seguir bendiciendo. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos hombres y mujeres de monte, tenemos hombres y mujeres de oración, tenemos hombres y mujeres de intercesión. Y si está la intercesión, hay todo. Gloria a Dios para siempre. ¿Van entendiendo, no? Versículo 12, alabe lo que él vive. Entonces nosotros tenemos que entender que otra cosa importante, se sentó sobre ¿dónde? Moisés, sobre Cristo, la piedra, gloria a Dios para siempre, se sostuvo sobre él. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno del un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza. ¿Qué hubo en sus manos? Firmeza.
¿Sabe, hermano? Cuando lo llamemos a orar, digamos, la iglesia va a orar el día viernes a las 8 de la tarde en la casa de la hermana Andrea, que va a tener palta y queso. Amén. 20 orando el tiro. Va a haber completo. 40 van a haber orando. Pero si decimos el viernes hay oración y ayuno, van a llegar uno o dos. Más no llega. Y todo lleno de excusas. Alábenlo. Porque es reino. Por eso la Biblia dice que habían 3. ¿Cuántos salieron del pueblo de Israel? De Egipto le dije, más de 2 millones. ¿Cuántos habían en el monte orando? 3. Pero esos 3 es lo que sostiene la iglesia. Hermano, escúchelo bien porque se lo voy a decir bien espiritualmente. Dios no necesita una iglesia entera ayunando, buscando presencia de Dios. Dios lo que necesita, 2 o 3, con el mismo corazón, con el líder de la congregación, orando, ayunando, y Dios va a sostener a los 100 que están en la congregación, y no solamente a los 100, va a glorificarse en las calles. Por eso es 2 o 3. Alabe lo que Él vive. ¿Están contentos, no? Amén. Santo nombre del Rey. Y dice, y tuvieron firmeza. ¿Qué tuvo firmeza? Los brazos caídos. Si ya, me imagino yo que Moisés, gloria a Dios para siempre, al principio estaba así. Amén, gloria a Dios, sí Señor, le voy a dar, Señor. Así a lo mejor. Alaba lo que Él vive. Pero lo tenían firme. Hasta que se puso el sol toda la tarde. Con las manos sostenidas. ¿Por qué? Porque los intercesores sabían que si el líder cae, caían todos. Sostenido con firmeza. Yo te la tengo, Moisés. De repente el que va liderando no recibe. Yo te sostengo tu brazo, Moisés, recibe. No tiene ni un brillo. Está mal esto. Uy, está mal la decisión que tomó. No tiene que haberlo hecho así, tiene que haberlo hecho así. Eso recibe muchas veces el líder. En vez de decirles, yo te sostengo tu brazo, Moisés. Alabe lo que Él vive. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Alabe lo que Él vive. Hermano, ser líder cristiano es hermoso. ¿Y sabe por qué es hermoso? Porque es tomar la cruz. Es seguir el caminar de Cristo. Predicar, anunciar el reino. Gloria a Dios para siempre. Mientras males te hagan, tú más bienes haces. Alabe lo que Él vive. ¿Se va entendiendo, no? ¿Y qué tuvo de sus manos? Firmezas. Firmeza, hermano. Ya me imagino yo que toda la sangre tenía que haber bajado ya, hermano. Tiene que haber tenido un dolor gigante Moisés. Pero a pesar de ese dolor nunca dijo, déjenme. ¿Por qué? Porque amaba bien a un pueblo. ¿Y qué más quería él? Que Dios se glorificara. ¿Dónde? En la guerra. ¿Y por qué quería que Dios se glorificara en la guerra? Gloria a Dios para siempre. Para que el nombre de Dios sea bendito. Y todos entiendan que de Él es la gloria. Sí, amén. Sí, Señor. Gracias, mi Dios. Hasta que se puso el sol, toda una tarde, ahí, los 3, batallando. En ruego, en clamor, en intercesión. ¿Y qué pasó? ¿Y Josué dónde estaba? Batallando, hermano, batallando. Cuando hagamos campañas, hermano, gloria a Dios para siempre. Por eso les digo que este mensaje del reino. Cuando hagamos campaña, necesitamos este remanente de hermanitos que están en el monte, 3, 4 hermanitos, con convicción de reino, con convicción de que Dios se va a glorificar, con convicción de que Dios va a levantar, con convicción de que Dios va a levantar, gloria para siempre, los muertos espirituales a nueva vida. Porque de repente cuando las almas son ganadas, decimos, el predicador, el evangelista. No, hermano. Es el hombre y la mujer que está en el monte orando, intercediendo. Y Dios le va a dar la victoria a Josué. Alabe lo que Él vive. Vamos al siguiente versículo, hermano Damián. Versículo 13. Amén. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Amén. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Señor le dio la victoria. ¿A quién? ¿A quién le dio la victoria? Al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le dio la victoria? Escúchelo bien. Dios le dio la victoria, primero, porque hubo un líder con visión de Dios, que era Moisés. Segundo, habían hombres intercesores. ¿Con quién? Con Moisés. Alabe lo que Él vive. Y tercero, había un varón de fe. Había un varón que no dijo que no. Había un varón que obedeció. Había un varón que fue y no se desganó, sino que fue y empezó a decir en Israel, ¿quién quiere ir a batallar? ¿Quién quiere ir a pelear? Porque los amalecitas vienen. Alabe lo que Él vive. Escógelos, anda,
búscalos. Alaba lo que él vive. Tengo por seguro que más que un hombre en Israel no quería batallar. ¿Y por qué? Porque tenían pensamiento de esclavo. Por eso no hay que cansarse ni fatigarse con lo que te dicen. No, hermanito, déjeme hasta aquí nomás. Déjeme hasta aquí nomás, si soy feliz, soy contento. Déjenlo, pues, hermano. No sirve para la guerra, no sirve para la batalla. Pero el que ama la guerra y ama la batalla y le dice, sí, Señor, yo quiero servirte con todo mi mente, con todo mi corazón. ¿Sabe lo que dice? Señor, heme aquí. Heme aquí. La Biblia dice, ¿y quién irá por nosotros? Gloria a Dios para siempre. Esa voz del cielo, en Isaías capítulo 6. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué decía Isaías? Heme aquí. Heme aquí. Gloria a Dios para siempre. Hoy día, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Amén. Vamos a salir a predicar. Ah, no heme aquí, heme de allá. Aleluya. Sonreírte le ama. ¿O no? Hermano, si Dios te llamó para bendecirte, vaya a la guerra. Vaya, si es un Josué y cree que Dios le va a dar la victoria a su enemigo, vaya. Porque Dios lo va a hacer. Yo le digo, ¿dónde viene el pueblo de Israel? En el desierto. Nunca habían peleado, nunca habían tenido una guerra y Dios le dio la batalla. Dios le dio la guerra, gloria a Dios para siempre. Pero que hubo intercesión. Vamos al versículo 14, hermano Damián. Y el verso 15 termino. ¿Están contentos, no? Amén. ¿Entendió el mensaje? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, ya estamos por terminar. Y Jehová dijo a Moisés, Dios le dice a quién? A Moisés, escribe esto. Escúchelo bien, escribe esta lucha, esta batalla, esta guerra, lo que pasó ahora. Escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto para memoria de qué cosa en un libro. Usted tiene que saber, lo le digo entre paréntesis, que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿a quién se le da la autoría? A Moisés. Y Dios le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek, el enemigo debajo del cielo. ¿Qué significa eso? Que así como el enemigo se levantó al pueblo de Israel y atacó a gente indefensa, atacó a gente, gloria a Dios para siempre, cansada, fatigada, gente incrédula, atacó por atrás, se va entendiendo, el Señor le prometió que lo iba a borrar. Y hasta el día de hoy el pueblo de Amalek desapareció. Escuche, hermano. Y así como esa promesa fue en el libro de Éxodo, y si Dios se lo prometió a Moisés y a Josué, así Dios también prometió que el diablo, sus demonios, tienen un lago de fuego. Y Dios ya lo prometió. Gloria a Dios para siempre. Cuando la iglesia entre en la nueva Jerusalén, cuando la iglesia entre, gloria a Dios para siempre, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, ¿dónde va a estar? Gloria a Dios para siempre. El diablo y sus secuaces va a estar en el lago de fuego. Alaba lo que vive, hermano, se va entendiendo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a raer. ¿Y por qué? Porque es un enemigo de Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. ¿Ves que la Biblia vuelve a pasar? Bendito el nombre del Señor. Ya mi hermano Damián, verso 15 y termino. Escúchelo bien. Una vez que Dios le dio la victoria, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Escúchelo. Y esto para que nunca nos pase a nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesiástica y nosotros como congregación. Nunca, cuando Moisés vio que Dios, nos dice Josué, que Dios, no fue él ni su oración, que Dios, no Aarón ni Ur, que Dios le dio la victoria. ¿Cuántos creen que Dios es el que va a ganar nuestra batalla, hermano? Amén. ¿Qué hizo Moisés después que ganaron la guerra? Después que ganaron la batalla, ¿qué hizo Moisés? Hermano, ¿qué hizo Moisés? Y Moisés edificó un altar. ¿Qué hizo Moisés? Edificar un altar. La pregunta es, ¿por qué Moisés edificó un altar después que Dios le dio la victoria? Primero porque el altar, ¿qué pasa en el altar? Se reconoce, ¿qué cosa? ¿Qué reconocía en ese momento Moisés? ¿Por qué levantó el altar? Porque la guerra la ganó Dios. Y porque la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Edificó un altar. ¿Para qué? Para alabarlo, para bendecirlo, para darle la gracia, para dar gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo? Bendito el nombre del Señor. Entonces primero viene el reconocimiento de ¿qué? De la presencia de Dios en la guerra.
Alabe lo que Él vive. Segundo, honraba a Dios como autor de la victoria. ¿Cómo honraba a Dios? Como el autor de la victoria. La Biblia dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. No es de la iglesia, no es del pastor, no es de los hermanos que oraron, intercedieron. Hay gente que de repente lleva alma a la iglesia, que siga 5, 10 hermanitos, 15 hermanitos, pues ellos se creen como súper espirituales porque llevan más alma que otros hermanos. No, nunca a nosotros la gloria, es a Dios la gloria, la honra, la alabanza, hermano. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice, y Moisés edificó ¿qué cosa? Un altar. Hermano, gloria a Dios para siempre. Edifica altar en su casa. Hermano, ¿cómo puede edificar un altar? Nadie le está diciendo coloque monos, figuras, gloria a Dios para siempre, fotos. No, un altar hoy día se levanta cuando usted doblega su rodilla. Usted doblega su rodilla y le dice, Señor, edifica un altar. ¿Dónde es mi corazón? Ahí tú vas a vivir y que tu fuego viva aquí, Señor. Manténme vivo, manténme ardiente en tu presencia. Porque a la hora que me pongo tibio en tu presencia, sirvo así nomás al Señor, hermano. Bendito el nombre del Señor. Escúchelo. ¿Y por qué Moisés edificó un altar? Porque Moisés reconocía ante Dios de que la victoria que ganaron, su primera batalla que ganaron, no fue por fuerza humana. No fue por sacrificio humano, se va entendiendo. No fue porque Josué peleó más lindo o porque duró más. No fue porque Moisés, gloria para siempre, bajó su brazo, sino porque Dios le dio la victoria, hermano. Gloria a Dios para siempre. Que el día de mañana nuestro corazón no se ensoberbezca. Así se dice, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Amén. No. Si Dios nos da la victoria, siempre seamos humildes. Siempre seamos sencillos. Gloria a Dios para siempre. Si hoy día usted con suerte tiene segundo medio y el día de mañana es un abogado, manténgase siempre humilde, sencillo. Si no tiene que andar demostrando el título a nadie, hermano. Alabe lo que Él vive. No sé si entiende. Y si el día de mañana alcanza algo que los demás no han alcanzado, levanta un altar y dile la gracia al Rey, hermano. Porque téngalo por seguro que Dios la va a bendecir. Gloria a Dios para siempre. Y por eso le estoy diciendo, ¿qué hizo Moisés? Edificó un altar. ¿Y cómo llamó su nombre? Jehová Nisi. ¿Cómo llamó el nombre? Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Dios es nuestra bandera. ¿Cómo llamó el lugar? Dios es nuestra bandera. Gloria a Dios para siempre. La otra pregunta de usted, la bandera de nosotros, ¿quién es? ¡Cristo! Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Usted, bueno, aquí usted ve la bandera de Israel. Nosotros tenemos la bandera de Israel reconociendo y sabiendo que ahí viene Cristo Jesús el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y amamos y bendecimos a Abraham y a su descendencia. Amén. Gloria a Dios para siempre. No que estemos a favor de las cosas políticas que hace Israel hoy día. Alabe lo que Él vive. Pero sí reconocemos que ahí viene Cristo y ahí tiene que reinar el mundo entero. Escúchelo bien. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dios es nuestra bandera. Entonces, si Dios es nuestra bandera, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? La buena pregunta yo a usted. ¿Qué tenemos que hacer si Dios es nuestra bandera? Si Dios es nuestra bandera, tenemos que levantarla aquí en este lugar y que flamee, hermano. Y para que flamee la bandera del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Interceder. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos los brazos uno a otro. ¿Se va entendiendo? Para que Dios nos dé la victoria. ¿Qué más Dios tiene que hacer? Levantar banderas. ¿Para qué? Para que los hermanos se levanten en la fe. No sea lo mismo, hermano. Gloria a Dios para siempre. Mi hermana Emma no sea la misma de hace el domingo pasado, sea diferente. Otra varoncita, el pensamiento de Dios. Gloria a Dios para siempre. La hermana Sole no sea la misma del año pasado. La hermana Cristina es fortalecida en el Espíritu Santo del Señor. ¿Se va entendiendo? Alce bandera, hermano. Y dígale, Señor, he tenido prueba, he tenido lucha, hemos tenido angustia, Señor. Gloria a Dios para siempre. Satanás se ha levantado, nos ha atacado por la retaguardia. Gloria a Dios para siempre. Nuestra fuerza ha flaqueado. Muchas veces se cayeron nuestros brazos. Gloria a Dios. Pero hasta el día de hoy, y por el hecho de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando y escuchando tu palabra, levanto tu bandera y digo Jehová Nisi.
Dios, tú eres mi bandera. Sí, amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo yo, hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y resumo, cortito, Israel nunca había batallado una guerra. Israel venía con pensamiento de esclavo. Israel no tenía líder, comandante. Israel, gloria a Dios para siempre. Dios necesitaba que el líder de Israel orara, clamara, intercediera. Los hombres tuvieron que apoyar al líder para que Dios se glorifique. ¿Se va entendiendo el resumen? Señor. Pero cuando se acaba la historia y Dios da la victoria, ¿a quién Moisés le da la gloria y la honra y la alabanza? Al Eterno. Amén. Cuando Dios nos bendiga en la campaña, hermano. Yo hablo mucho de la campaña porque es en mi corazón. Lo venimos hablando hace como 3 años, hermano. Alabra que Él vive. Amén. Cuando ya venga la campaña, venga la radio, gloria a Dios para siempre, y cosas mayores que vamos a hacer en el nombre del Señor, porque Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y le dice 10, 20, 30 veces al hermano, Cristo viene, gloria a Dios para siempre, y caminan así, hermano. No entienden los tiempos en que está viviendo. Claro, lo que Él vive. Pero así como Moisés le dijo, ¿a quién? A Josué, ve a buscar, ve y escoge varones para que salgan a guerrear. Ve, porque Dios nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Siempre le he dicho yo, si somos 2 o 3 hermanitos así, muertos de frío, predica con fe, Dios te va a dar la victoria. Amén. Alabra que Él vive. ¿Estás contento, no? Amén. Pónganse en pie, hermano. Amén, hasta aquí me ayuda el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Y cómo se llamaba el título? Dios nos dará la victoria. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos. Amén.